Señores, ¿qué está pasando en Texas? Lo digo no solamente porque, y de eso queremos hablar, la matanza de estos venezolanos, 8 hasta ahora, y algunos heridos y gravemente heridos porque han salido hasta mutilados. No voy a presentar las imágenes porque son demasiado fuertes y la idea es comprender qué es lo que está pasando. Y hablo de Texas en general porque fíjense, los tiroteos. Es verdad que hay tiroteos casi todas las semanas en los Estados Unidos, ¿no? Pero el sábado pasado hubo un tiroteo en Alex, Texas, en un centro comercial. ¿Ok? El domingo hubo un tiroteo en Dallas, donde hay un muerto y dos heridos. El domingo hubo la tragedia para los venezolanos. Tres en una sola semana solamente en ese estado. Por otro lado, está para este jueves, finaliza el título o capítulo, creo que es título 42, en qué afecta a esos venezolanos que hacen cola en la frontera con Texas, como hemos visto en todos estos meses y años, pero en este momento siguen allí. Tienen un gobernador realmente muy fuerte, creo que los dos más duros gobernadores que tienen los Estados Unidos desde todo punto de vista, no solamente con la inmigración, es el de Texas y el de Florida. ¿Ok? Y quisiera hablar con esta muchacha que está aquí, llegó hace 3 años de Venezuela con su esposo y con su hijo, y claro, lo primero que hizo fue limpiar casas y demostró que tenía una valía para otras cosas y sobre todo para lo que ella hacía en Venezuela, que era el periodismo, y ahora nada menos que es periodista de Telemundo, que es una de las dos grandes cadenas nacionales latinas que hay en los Estados Unidos, y está justamente en Texas y de eso quisiera hablar con ella. Bienvenida Ingrid Caribay Valero. ¿Cómo estás? Un abrazo. Hola Napoleón, un abrazo desde acá también, tan cerca pero tan lejos, ¿no? Porque aquí las distancias son kilométricas, pero bueno, aún así compartimos el mismo país, este país que nos recibió con los brazos abiertos y que sin duda alguna ha estado lleno de muchas posibilidades y sobre todo de brindarle la oportunidad a muchos venezolanos que como nosotros han llegado a tener las posibilidades de un nuevo comienzo, ¿no? Un nuevo comienzo en aras a tener un futuro más promisorio, un futuro con quizás mucha más amplitud y certeza de cosas que lamentablemente por el momento en nuestro país no podemos tener. Estoy agradecida, Napoleón, de este espacio, por supuesto que tengas a bien compartir conmigo para que conversemos un poco de esta situación, ¿no? Porque realmente es preocupante desde todo punto de vista. Y sin duda alguna, pues tú lo comentabas muy bien, muchísimos tiroteos se presentan en Estados Unidos en diversos lugares y estos que salen a la luz pública como el de Allen acá en Texas el fin de semana en donde un tirador entró a un centro Mm. comercial y a mansalva disparó, los testimonios desgarradores, niños, adultos, familias completas que estaban allí disfrutando como cualquier otro día en un centro comercial de compras, de un paseo, de una caminata y que lamentablemente pues por desgracia, esta persona entró y a mansalva disparó contra los que estaban allí, pero Claro, pero resulta, eso puede suceder, sucedió en varios centros comerciales claro, a lo largo de este mismo año, ¿no? por Pero puede supuesto. suceder en un colegio, como ha sucedido, en una discoteca, como sucedió aquí en Florida un par de años atrás, puede suceder en cualquier sitio. Pero enfoquémonos primero en los venezolanos que han sido asesinados allá en Texas por un indocumentado que lo habían expulsado del país en varias ocasiones y que tiene un larguísimo expediente y volvió a entrar. O sea, tanto que le cuesta a uno entrar y a esta gente, el delincuente entraba tan fácilmente. Hasta la Conferencia Episcopal Venezolana ha tenido que ver con este crimen de estos inmigrantes que estaban esperando un autobús. Échanos el cuento que tú tuviste que justamente reportar todo eso. Totalmente dantesco, Napoleón. Eso no tiene otro calificativo y sé que los periodistas a veces no debemos tomar parte de este tipo, no, pero es imposible como inmigrante, como venezolana, no sentir tanta indignación, frustración, son tantos sentimientos encontrados porque definitivamente son personas que arriesgan todo por lograr un sueño, por lograr una mejor posibilidad para vivir, mejoras en todos los sentidos, todos los que somos migrantes y Pero lo que ¿quién es buscan, el tipo? ¿Qué esta hizo? ¿Qué hacían ellos allí? Porque ellos esta estaban gente esperando un estaba autobús, tengo literal entendido.
literalmente ellos estaban sentados en la acera esperando un autobús. Habían sido recién salían del refugio en donde se estaban quedando, y de pronto esta Vamos a persona. decir que es un refugio de las autoridades de Texas para los inmigrantes, ¿no? Correcto, correcto, porque este refugio está ubicado, vamos a decir, en el extremo sur de Texas. Esto es en Brownsville, una localidad de Dallas, en donde está este centro de alojamiento. Ellos ahí estaban refugiándose, ellos en este centro se les dio alojamiento, y ellos pues literalmente sentados en la acera de enfrente de allí del refugio, estaban esperando Que un había una transporte. parada de autobús, pero no tenía dónde sentarse en la parada de autobús ni Correcto. nada de eso. Correcto, no es la tradicional parada de autobús que a lo mejor conocemos. Yo estoy en Austin, es quizás un poco más común ver paradas en donde hay banquetas, donde hay asientos en los que las personas se pueden sentar. Eran 8 personas allí sentadas, y de pronto las que estaban sentadas, porque incluso habían otros venezolanos, otras personas, otros inmigrantes que estaban sentados, estaban parados en los alrededores, y definitivamente esto fue imprevisto. O sea, esta persona venía y se los llevó por el medio como que si fueran literalmente bolsas de basura. Yo, tal cual como tú decías al principio, son imágenes que, wow, es un poco complicado Pero ¿quién es ese tipo? compartir. ¿Quién es? Mira, ¿Quién es es? una Porque dicen que persona, estaba se llama Jorge. una versión es que estaba drogado, otra versión que estaba borracho, otra versión era que era un racista que odiaba a los latinos y a los blancos y a los norteamericanos, claro está, Sí, pero que era de Centroamérica o es de Centroamérica. ¿Qué información correcta tienes justamente. tú? Justamente ayer se conoció un poco más de la identidad de esta persona. Se trata de un hombre que se llama Jorge Alvarado. Él tiene 34 años y es el presunto responsable, porque sabes que hasta que no se compruebe lo contrario sigue siendo el presunto, aun cuando los videos explícitamente muestran su cara, la manera incluso en cómo atropelló a esta gente en este vehículo que manejaba una camioneta. Y aparentemente sí está vinculado a todo esto que tiene que ver con el racismo, ¿no? De hecho, de supremacía blanca y todas estas corrientes que son, ya sabemos, la actitud, la conducta de estas personas que definitivamente se dejan mover por el odio, por el crimen, por la violencia. Estos de ocho venezolanos migrantes murieron allí. Él está enfrentando 18 cargos, 10 asaltos agravados con un vehículo y 8 de homicidio imprudencial, porque todo parece ser que fue un acto de imprudencia total lo que hizo, y creo que las imágenes así lo demuestran. Yo diría que más que imprudencia fue a mansalva, ¿no? Pero lo Pero más. lo hizo a propósito, porque tú dices fue imprudente, pero fue a propósito que quería matar a esa gente. ¿Ya se sabe eso o no se sabe? ¿Qué ha dicho él? ¿Se sabe algo de las declaraciones de él? Mira, de él no se sabe nada porque fue trasladado. Él también resultó bastante golpeado después de todo esto que sucedió. Él fue trasladado a un hospital de la localidad y permanece en cuidados hospitalarios bajo custodia policial, ¿no? Porque evidentemente cometió un crimen. De él no se han escuchado declaraciones. Yo creo que por cómo se manejan las cosas aquí, muy difícilmente se escucharán por lo pronto, pero hasta ayer en la noche, cuando yo salí del canal, no se sabían las razones reales de por qué él había hecho esto, si había sido imprudencia de su parte, si lo había hecho a propósito, aun cuando, como te estoy comentando, él está pues ciertamente en sus redes sociales que a todas luces resultan siempre una constante en todo este tipo de situaciones violentas con armas, crímenes de este tipo, eh, relaciones con corrientes de supremacía blanca, de racismo, incluso nazista, que definitivamente pues, puede dar un poco luces de cómo o de por qué esto sucedió, ¿no? Ahora, en Ya que. algún sitio leí, no sé si Ajá, el problema de las redes es que muchas veces es verdad y muchísimas veces es sí, mentira, señor. que él venía insultando desde lejos a los venezolanos, que era contra los venezolanos. Sí, 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 supuestamente por lo que también se ha escuchado, que creo que es parte de esto mismo que tú estás diciendo que leías. Él venía ya como despotricando un poco y vociferando
insultos, vociferando cosas en contra de las personas, como despotricando de esta situación de hecho de lo que iba visorando a su Pero si camino. era una parada de autobús, ¿por qué razón él sabía que esos que estaban allí esperando el autobús, es verdad, sentados en la orilla de la acera, ¿ok? Eran venezolanos? Es muy curioso eso. De verdad que yo creo que es mucha coincidencia y yo creo que forma parte de esa investigación exhaustiva que deberían hacer las autoridades, porque qué casualidad que sean solo venezolanos. No sé decirte, Napoleón, si quizás a lo mejor algo de un tipo de venganza por algo, aun cuando estas personas estaban simplemente ahí refugiándose y no creo hayan tenido oportunidad de caer en algún conflicto como para que una persona se vengara de esta manera tan dantesca, ¿no? Pero También aparte, leí que este muchacho pertenecía a un grupo de delincuentes latinos en la ciudad de Texas. ¿Qué sabes tú de eso? aparentemente hay un problema allí también que involucra pandillas, que involucra violencia, que involucra drogas incluso. Es algo que todo esto está por confirmarse, ¿no? Porque hasta que no se descubra realmente qué hay detrás de esta persona, tú dices, bueno, qué de cierto es o no es, pero sí se ha hablado también, se ha dejado entrever que podría estar vinculado a pandillas, ¿no? A todo este tipo de problemáticas de droga. Y fíjate tú, Napoleón, que esta persona es un hombre que ya tenía un historial criminal. Es una persona que entre los cargos que enfrenta, por ejemplo, está la posesión de marihuana, está los DWI, que son todas este tipo de penalizaciones y multas que te colocan las autoridades cuando vas al volante en estado de ebriedad bajo algún efecto de droga. También hay cargos de asalto, robo e interferimiento de investigaciones. Entonces, todo esto, o sea, no te dice perro, pero te muestra la cola, ¿no? O ¿De sea, te dónde dice, es él? Porque una vez se dijo que era de México, otros dicen que era de Honduras. ¿De dónde es él? mira, yo no tengo claro tampoco, Aunque eso es lo tampoco de de, menos, de dónde es. tampoco, claro, claro, a todas luces es un hispano, es una persona, es de origen hispano, su nombre lo delata. Pero aquí, ¿sabes? Sucede mucho ese fenómeno que puede tener un nombre súper hispano y ser hispano en tercera, cuarta generación y no hablar ni papá de español, pero esta persona definitivamente es hispana, se sabe que es de raza hispana y pues ya tiene, a pesar de su corta edad, 34 años, tiene un amplio prontuario, ¿Y cómo es como tú lo posible que comentas. con ese prontuario, que lo han sacado del país, si no sé si en 3 o 4 oportunidades, él puede regresar con tanta facilidad con ese prontuario? ¿Cómo hace él que todos esos que estaban esperando allí, que ya estaban, ya habían pasado por las autoridades Ujú. de allí, de Texas, pero los que otros que son inmigrantes que no pueden pasar o que mueren ahogados en el Sí, río o en señor. la selva de Darién les es tan difícil? ¿Cómo una persona que ha sido expulsada 3 veces puede estar viviendo en Estados Unidos? Definitivamente. Y ahí es donde tú dices, bueno, ¿cómo es que funciona la ley aquí, no? ¿Cómo es que se permite que este tipo de cosas sucedan? Primero que a mí me parece, ya, el hecho de que deporten a una persona y que vuelva a burlar nuevamente todo para poder estar aquí y lo hacen, ya ves, una, dos, tres veces y hasta más, Napoleón, porque es un fenómeno que aquí se presenta con mucha frecuencia. Cuando tú ves este tipo de criminales, y te lo digo con mucha propiedad porque aquí, estando en Texas, estos son sucesos, claro, que quizás ganan la reseña máxima por lo grande, por la envergadura de lo que fue. Pero a diario suceden tiroteos en los que tú dices, ay, ¿quién es el responsable? Bueno, es un hispano, o es un mexicano, o es un centroamericano que tiene tantas deportaciones y ha vuelto a entrar al país. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está la mano dura de las autoridades con respecto a la legislación? ¿No? ¿Cómo es posible que tenemos una seguridad fronteriza, que por cierto, le acaban de reforzar ayer, un reforzamiento de 10.000 militares que están en la frontera porque expira el título 42 el jueves, a mansalva contra personas que, como dices tú, tantos venezolanos, centroamericanos, haitianos, gente ahogándose en el río tratando de Sí, yo cruzar? quisiera decir algo muy importante. Lo que pasa es que cuando sucede este tipo de cosas, ¿ok? Donde la mayoría no son ni latinos Uh ni -huh. gente de color norteamericana, la mayoría de estos asesinos tirando a mansalva
son blanquitos nacidos en los Estados Unidos, ¿ok? Hay que Ujú. decir que ese estado de Texas es un estado petrolero, uno de los más importantes estados petroleros de los Estados Unidos y del mundo entero, ¿ok? Ahí hay montones de ejecutivos y de trabajadores venezolanos del petróleo que son admirados por las mismas compañías norteamericanas petroleras y por el mismo estado de Texas. Esos son los venezolanos. Y hay montones de venezolanos que vienen a trabajar como hiciste tú, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Y esos son la mayoría de los venezolanos. Pero gente como elementos como estos lo que hacen es generalizar el odio contra los propios inmigrantes, como él, contra los propios indocumentados, como posiblemente puede ser la madre o el padre, si es que lo conoce de él. Pero vamos ahora, ¿tiene algo más que decir sobre esto para que hablemos del título 42 que también afecta a los venezolanos? Claro que sí, Napoleón. Mira, fíjate tú, es una cosa muy, muy, muy triste porque al final, lamentablemente, acabamos, como dices tú, generalizando, ¿no? Y yo creo que de estas generalizaciones definitivamente no queda nada bueno, porque lejos de conducirnos a ser bien vistos o convertirnos en una referencia como hasta ahora lo somos, porque tú bien estás explicando este tema de los trabajadores petroleros, sin duda alguna son un buen referente, un excelente referente que incluso han servido para ser enviados a otros lugares, no solo a Estados Unidos, sino estas corporaciones petroleras que tienen plantas en otros países y para allá han ido a hacer incluso trabajos que ninguna otra persona petrolera se ha atrevido a hacer precisamente por este empeño, ¿no? Por esto que hablábamos incluso antes de entrar a nuestra entrevista de que hacemos lo que otros no hacen, ¿no? No solo por ese ser arriesgado, esa osadía que tenemos como venezolanos, sino también por la gran preparación que traemos. Aquí la persona que te pasa coleto, que es venezolana, y lo digo por voz propia, yo cargaba cajas de pequeño, cargaba pacas de harina pan, limpiaba casa el baño de alguien que ni siquiera sabía quién era con un título y una maestría bajo el brazo. No nos importa hacerlo porque a fin de cuentas aprendimos a trabajar de manera honrada. Entonces, yo creo que sí, que es muy importante también como venezolanos empoderarnos de toda esta información, pero además yo creo que también tiene que haber un despertar por parte de nosotros, ¿no? Dejar bien en claro que como venezolanos repudiamos todo este tipo de situaciones, así como reconocemos el trabajo duro que hacen quienes vienen de manera honrada, también sabemos que hay quienes creen que las cosas son fáciles y que aquí el dinero se encuentra de manera fácil. No satanizarlos, no criminalizarlos, porque sabemos que definitivamente la revolución dio para exportar de todo. Pero sí como tener claro y dejar siempre en claro que, oye, los buenos somos más, siempre los buenos hemos sido más. Yo Entonces, siempre he dicho que conociendo los dos países, Venezuela y Estados Unidos, y habiendo vivido en los dos, el verdadero sueño americano se dio en Venezuela. sí, señor. En Venezuela era mucho más fácil si tenías capacidad y trabajabas de triunfar, ¿no? Que en los Estados Unidos, que no es un país, es un continente completo. Inclusive los estados suelen tener diferencias en sus legislaciones, es Por decir, supuesto. no tienen una legislación común igualita para todo. Y es importante, y los norteamericanos, dirigentes norteamericanos lo han dicho una y otra vez, que hay que reformarse, necesita una reforma migratoria porque está obsoleta la que tiene. Parte de esa reforma, hablando de la inmigración, el próximo día jueves 11 de mayo vence el título 42, que es una medida muy polémica, que en principio es lógica, porque Trump la aplicó en base a una medida que no se aplicaba desde 1920 algo, no me acuerdo cuándo, 29, Ujú. porque cuando la aplicó contra una migración asiática por temor a casos del brote de meningitis que no se diera en los Estados Unidos. Trump la aplicó por lo del COVID-19, pero las Sí. denuncias son, en principio, eso es lógico, ¿no? Que te podían sacar si entrabas con COVID-19, te podían expulsar inmediatamente. Pero se dieron excesos, porque como en todos los países, pero más en uno que en otro,
existe el racismo, existe la xenofobia, existen las cosas esas. Y lo estaban luchando contra eso. ¿Qué nos puede decir de ese? Y es por eso que, como tú dices, el gobernador de Texas acaba de traerse, no sé de dónde, 10.000 guardias nacionales, si mal no recuerdo, para la frontera porque esperan que haya una multitud aún mayor tratando de entrar por las buenas o por las malas. Correcto, y que es algo que vienen haciendo Napoleón, no a propósito de esto que va a acabar el título 42, o sea, ya hemos visto oleadas de migrantes en la frontera intentando pasar y este conflicto también que hay con la seguridad mexicana, ¿no? Que los detienen en cierto punto, los paran en cierto punto y de ahí para allá eso se convierte en una odisea mucho más grande de la que ya es. Pero sin duda alguna este fin del título 42 que ha sido bien polémico y que ha sido bien advertido por parte del gobierno de Joe Biden, pero además es el trabajo también que se ha hecho desde acá, desde el gobierno de Texas, ¿no? El gobernador súper conservador, por demás, un republicano que siempre ha estado de frente, criticando de frente todas estas políticas migratorias del presidente Biden, porque sin duda alguna él dice que esto se ha traducido en muchos conflictos, en mucha más, en un ingreso desmedido de personas que incluso no tienen o no deberían estar aquí, basado en el tipo de persona, en qué prontuario pudieran traer esas personas, o sea, se ha convertido a todas luces, por lo que él da referencia, en un libertinaje, ¿no? Prácticamente. Entonces, el fin de este título 42, que en efecto se espera este próximo 11 de mayo, lo que va a traer definitivamente es una oleada masiva de esas personas que están esperando por cruzar la frontera y que por una u otra manera no han podido hacerlo. Entonces, Ojo, pero eso no significa que Estados Unidos va a tener fronteras abiertas. para nada, porque va a seguir habiendo una restricción, va a seguir siendo limitativo. Acuérdate que está este sistema, esta aplicación digital a través de las cuales se tiene que solicitar, ¿verdad? Una cita para poder. Entonces, este título 8, que es el del que estás hablando, que es una medida, imagínate tú, de 1940, lo que viene a rescatar es que se implemente nuevamente este título 8 que de una u otra forma busca mayores sanciones para aquellos inmigrantes que desean cruzar la frontera, que reincidan en su deseo de entrar al país de forma irregular, por lo menos como este señor que cometió el crimen de atropellar a estos 8 venezolanos, va a haber un recrudecimiento para ese tipo de personas, porque aparte ya has cometido un delito y has sido expulsado por cometer un delito en el país. Entonces viene este recrudecimiento que sin duda alguna, pues va a afectar definitivamente a quienes no estén al margen de la ley. Mira, lo que Pero está aquellos, viviendo Estados Unidos lo vivió Venezuela en la claro. época de la bonanza, ¿no? Que venían de todas partes, primero del mundo y sobre todo los europeos, pero después, en los años 70 y 80, fundamentalmente, de Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Trinidad, de todas partes, y venían masivamente. Y el problema de la inmigración indocumentada lo solucionó Carlos Andrés Pérez con la medida de que, ok, ¿qué queremos? No podemos estar todo el tiempo persiguiendo a toda esta gente porque se va a estar escondiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, obliguemos a que se documenten. Vamos a Claro. documentarlo, vamos a legalizarlo, así sabemos quiénes son, dónde están, dónde viven, en qué trabajan. Y tenemos la excusa y vamos a reforzar la frontera para que no sigan viniendo ilegales, sino que pidan en los diferentes consulados de Venezuela que quieren entrar, porque Venezuela necesita ese tipo de inmigrantes en ese momento, como Estados Unidos los necesita ahora. Pero es que Exactamente. el Partido Republicano de ahora, no el de siempre, el de ahora, es muy cerrado. Yo no sé qué les está pasando. Claro, y es que son esos mismos republicanos que están apostando a este tema de un excesivo uso de la fuerza, ¿no? Por ejemplo, en la frontera, lo que estamos hablando. El gobernador acaba de anunciar el despliegue de más de 500
elementos de la Guardia Nacional de Texas que incluyen helicópteros, incluyen vehículos, incluyen toda una logística y toda una artillería con la misión de lo que él ha denominado como una fuerza élite para blindar la zona fronteriza. Entonces tú dices, wow, son estos mismos republicanos lo que, por ejemplo, hasta ayer bloquearon la posibilidad cuando ya era el día límite, el deadline para pasar legislaciones al Pleno del Senado, los que bloqueaban la medida que pedía que se elevara la edad de 18 a 21 años para la compra de rifles semiautomáticos o AR-15. Entonces tú dices, o sea, ¿cuáles son los intereses que hay ahí de por medio? ¿No? Bueno, es que el lobby de los fabricantes de armas es el mayor, el más poderoso, uno de los más poderosos. Pero además Correcto. ellos alegan que las armas no son las que matan, sino son algunos de los elementos, una minoría de elementos que están obsesionados, que no tienen respeto por la vida de los demás y demás. Sí. Pero una cosa, es demasiado fácil comprar aquí un arma, todo tipo de armas. Entonces, para manejar un automóvil, tú tienes que tener una edad determinada y pasar un examen. En el examen, lo primero que te dicen es que cuando dos personas chocan, las dos tienen la culpa. No solamente el que te choca, que en cualquier país podría Claro. ser que es el responsable, sino tú, porque tienes que estar manejando, viendo que tú manejas bien, pero atención con los otros que a lo mejor manejan mal. Entonces Claro. tú dices, bueno, entonces inclusive para comprar condones, ¿no? Tiene que ser mayor de edad. Pero en cuanto a las armas, hay demasiada facilidad, demasiada. No se Sí. dice que no compren armas, porque yo los demócratas no creo que no quieran que compren armas. Lo que está diciendo Biden, tengo Claro. entendido, es un tipo de fusil, ¿no? De Es, repetición. claro, claro, Y porque es hasta que eso se niegan. y que no es el mismo, no es el mismo daño, Napoleón, porque tú dices, bueno, una pistola jamás va a ser el mismo daño dependiendo de la pistola que sea, no, pero nunca, nunca que la magnitud de lo que pueda hacer un rifle semiautomático. Aquí está por cumplir un año el caso de Ubalde, el caso en donde murieron 19 niños y 2 maestros. Esa gente ha estado desde que incluso se presentó esta situación empujando en la legislatura, primero para que abrieran una sesión especial, porque ellos legislan diferente que se legisla en nuestro país, de enero a mayo. Entonces tuvieron la paciencia de esperar hasta enero, hasta mayo, y hasta ayer fue que pasó apenas en un primer paso esta legislación. No quiere decir que es la HB 44, una legislación que ha sido bien polémica por esto. Pero entonces es eso versus las estadísticas, ¿no? Las estadísticas que indican que las armas de fuego son la principal causa de muerte, por ejemplo, acá en Estados Unidos entre niños y jóvenes. Tú dices, wow, o sea, en el caso de Texas, 4.000 tejanos mueren por esta causa cada año. Entonces tú dices, es grave, pero lo decía bien también una legisladora demócrata la semana pasada, ella se llama Cristina Morales. Ella decía, bueno, pero es que lamentablemente esta gente, estos republicanos apuestan al lobby de las armas. ¿Por qué? Porque ellos ganan dinero de la Asociación Nacional de Rifles y es esta asociación la que le garantiza que sus sueldos se puedan incrementar. Porque es que Entonces, aquí en Estados Unidos hay una cosa que es legal y en la mayoría de los países del mundo, incluyendo Venezuela, es totalmente ilegal, que es que tú eres un diputado o un senador, ¿ok? Y puedes recibir dinero abiertamente de una compañía, en el caso, por ejemplo, las compañías de fabricantes de rifles, de armas en general, o de automóviles, o de lo que sea, o de perfumes, o de lo que sea, claro, y entonces en el Congreso Nacional presionar a favor de esa compañía. No, y es claro, legal. Y te sí, dicen, sí, está en la lista cuánto reciben y todo ese tipo. Eso es legal, y que es a mí algo, me parece y es algo que asombroso, pero es para otra forma nosotros de pensar, resulta, de sí, legislar. literal, literal, asombroso totalmente, y comparto eso contigo porque a mí me parecía súper dantesco, por ejemplo, el año pasado cuando estas familias estaban llorando la pérdida de sus hijos, unos niños que estaban en cuarto grado, fue un salón de cuarto grado, y tú dices, wow, mientras esa gente estaba ahí, les recién acababan de matar a sus hijos por otro joven que apenas había cumplido 18 años y que justamente a la semana de haber cumplido años, lo primero que hizo fue comprarse de cumpleaños tres rifles y un pocotón de municiones.
ellos estaban también asistiendo, aparte a la conferencia anual de la Asociación de Rifles. Entonces tú dices, wow, o sea, realmente esto es un problema que va más allá de la racionalidad, ¿no? O sea, y es donde tú dices, bueno, el interés económico prela por encima de todo. Bien lo decía esta congresista que ha sido, por cierto, quien ha acompañado junto al legislador Roland Gutiérrez, el representante Roland Gutiérrez, a estas familias de Ubalde, que hasta ahora no han sido indemnizadas, que hasta ahora no se les ha reconocido ningún tipo de ayuda, salvo los cuestionamientos que hace el gobernador en contra del argumento de elevar la edad de las armas. Él dice que siempre lo ha atribuido a un tema de sí, bueno, está bien, pero es un problema de salud mental. Tenemos que dar mayores y más recursos para la salud mental. Pero es que yo digo que no es solamente, no es solo una cosa o solo la otra, es un conjunto de tantas cosas. Es un problema de educación, es un problema social, reúne un cúmulo de verdad de factores que sin duda alguna acaban terminando en tragedia. ¿Cómo es que un niño puede hacer esto? Entonces tú ves esa exacerbación de odio, de violencia. Entonces, sí, los tiroteos muchas veces están involucrados personas jóvenes, como este chico del caso de Ubalde. Pero es que, por ejemplo, Ubalde porque fue reconocido. Aquí recientemente en octubre hubo un caso de un joven que iba con 10 compañeros en 2 camionetas. Él es primo de la soldado Vanessa Guillén, que fue un caso nacional que conmocionó al país. El chico, por mala suerte, primo de Vanessa Guillén, Alan Guillén se llama él, y Alan recibió un tiro en la cabeza porque un loco se antojó de disparar. Cuando avanzan en la investigación, se trata de otro menor de edad. 16 años, el que tenía la pistola y que les empezó a disparar a mansalva por el error de haberse metido en una calle ciega. Retornaron, hasta ahí fue la cosa. Bueno, Entonces, pero y el que pasó hace una semana, bueno, es que hay montones de casos, como montones, el que Napoleón, entonces mató eso no, a los familiares de una niñita vecina de él horrible, y de el papá de la niñita que estaban jugando horrible. básquet. La pelota cayó en el jardín de ellos, fueron a tocar la puerta para pedir permiso para sacar la pelota y le pegaron unos tiros y el tipo además fue a la casa de ellos a matar a todo el mundo. Horrible, horrible, O los porque dos bueno, porque él estaba muchachos en su estos casa y él podía disparar. que sacaron mala nota y entonces fueron a donde la maestra a matarla. Tú dices, bueno, pero ¿qué es ¿Qué esto? está pasando? Claro, eso es un continente. Uno está acostumbrado a vivir en un país, ¿no? Este Ujú. es un continente. Es Sí, sí. mucho más grande que un país. Okay, pero hay países donde no sucede eso. Hay países grandes como China o Rusia, aunque ahí no se sabe nada de lo que pasa, Sí. pero hoy en día con las redes se podía saber un poco más de lo que estaba sucediendo. Esto es que aquí las matanzas, cuando mueren más de 2 o 3 personas, mata más es que aparece a nivel nacional. Pero Claro. pegarle tiros a otra persona, eso es todos los días. Es impresionante. Es un constante, ¿no? Es una constante, ¿no? Es un día a día. Y fíjate tú que a propósito de eso que tú estás diciendo, las más grandes son las que salen, sí, definitivamente. Y hasta el momento han habido 203 tiroteos masivos en los Estados Unidos en lo que va de 2023. Esto es según Guns Violence Archive, sí, el archivo de violencia con armas, que es una organización que lleva registros de todo esto. No te puedo ni contar, Napoleón, y las personas que nos estén viendo pueden hacer un ejercicio muy rápido de ingresar a este portal web, porque aparte es público por demás, y ves el desglose por edades. O sea, es un problema social realmente, y lamentablemente las estadísticas indican que los niños y los jóvenes son los más afectados en todos los sentidos. O sea, en cuanto a ataques con armas, en cuanto a muertes con armas. Entonces tú dices, bueno, vamos a hacer una lectura un poco más amplia de esto y dices, bueno, los niños son el futuro del país o de cualquier país, del mundo entero. Entonces tú dices, wow, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y definitivamente yo creo que la responsabilidad siempre evidentemente va a recaer sobre nuestros líderes, ¿no? Sobre nuestros legisladores, sobre quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones aplomadas, pero también certeras para poder poner no un control, porque fíjate tú que los demócratas que están acompañando a esta familia de Ubalde, por ejemplo, decían, es que las familias de Ubalde no están pidiendo que quiten las armas. Ellos tienen pistolas también, y es lógico, aquí en Texas
en la mayoría del porcentaje de los hogares hay al menos una pistola. Bueno, Por en Estados cultura. Unidos hay más armas que habitantes. Claro, entonces es algo que se ha vuelto, desde mi punto de vista, que tengo una posición muy particular al respecto porque soy antiarmas totalmente, es algo que impresiona, pero a la vez, como forma parte de su cultura, hay quienes saben que tienen que tener ciertos rigores, ciertos controles, ciertas medidas para que la posesión de un arma sea segura. Ok, Ingrid, perdona que te interrumpa, nos quedan No, solamente 30 segundos. ok, vamos ¿Qué a más ver. podemos agregar? Los sobrevivientes venezolanos de este arrollamiento y los otros han recibido algún apoyo a raíz de todo esto. Mira, hasta el momento, esta gente está en proceso de repatriación de los cuerpos, por ejemplo, los que fallecieron. Se sabe que las autoridades estaban haciendo las gestiones para lograr la repatriación de las personas muertas y los que sobrevivieron están recibiendo algún tipo de atención de salud mental, de ayuda, de acompañamiento, sobre todo por el impacto que esto evidentemente les Claro. causó, ¿no? Más allá de eso, yo creo que son candidatos perfectos para otro tipo de gestiones para lograr un estatus migratorio legal dentro del país. Sin duda alguna, creo que es lo mejor que les puede pasar después de esta terrible tragedia. Gracias, Ingrid. Ingrid Caribay Valero, venezolana, periodista de Telemundo en Texas, con lo que afecta a los venezolanos hoy en día, no solamente en Texas, ¿no? Un En abrazo, todos Estados Unidos. Gracias, un abrazo, Napoleón. ¿ok? Y me saludas a tu perrito. Ay, sí, Hasta aquí está el luego. tremendín. Este es mi compañero. Gracias, Napoleón. Chao. Un